Cordial y atento saludo, padres de familia y estudiantes del grado 10º del Colegio La Salle Cúcuta. Vamos a dar solución al ejercicio número 1 del ciclo 3 que comprende la aplicación de las fuerzas. Hemos visto fuerzas fundamentales, fuerzas mecánicas especiales y también hemos hablado de la fuerza centrípeta y centrífuga. Para nuestro caso, con el fin de dar trazabilidad a los textos que estamos utilizando, nos vamos a apoyar en el libro de matemáticas, el volumen número 2, en su página 34, el ejercicio 5, donde hemos tomado algunos referentes y dicen lo siguiente. Una persona se encuentra empujando una caja a través de una superficie inclinada 37 grados. Esa caja tiene una masa de 50 kilogramos y la persona que empuja la caja aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. Además, tenemos en cuenta que esa persona sube la caja aproximadamente, la empuja horizontalmente 3 metros. Teniendo en cuenta que el coeficiente de rozamiento es 0,15, es decir, el de contacto entre la superficie y la caja, y de que además la gravedad la vamos a trabajar con 10 metros por segundo cuadrado, reconozcamos entonces a través de seno y coseno de 37 grados sus valores aproximados, la solución de estas tres preguntas. ¿Cuáles serían las componentes del peso? Entonces, como parte inicial, las componentes del peso las podemos calcular de la siguiente manera. Por la clase anterior habíamos dicho que el peso en X, es decir, aquella fuerza que es opuesta, que se dirige en sentido opuesto a la fuerza aplicada, es igual a multiplicar la masa por la gravedad por el seno de 37 grados. En este caso, aplica la masa de 50 kilos, la gravedad que estamos aproximando a 10 metros por segundo cuadrado, el valor del seno de 37 que lo vamos a tomar aproximadamente como 0,6 y su resultado equivale a el valor del peso horizontal. ¿Y por qué peso horizontal? Porque el objeto está en una superficie inclinada 37 grados con respecto a X y también 37 grados con respecto a Y. Por lo tanto, podemos indicar que esto nos daría 10 por 0,6 es igual a 6 por 50 nos da 300. Pero estas unidades de fuerza que hemos visto en newtons, kilogramo, metro, segundo al cuadrado. Mi parte inicial que se debe complementar con la otra componente. Peso en Y. Masa por gravedad por el coseno de 37 grados. En este caso decimos peso en Y igual a la masa que es 50 kilogramos, la gravedad aproximadamente 10 y el coseno de 37 que lo asumimos como un valor de 0,8. La misma forma de proceder de manera directa me indica 10 por 0,8 equivale a 8 por 50 nos da 400 y recordamos las unidades que son newtons. ¿Cómo sabemos si estos datos son correctos? Resulta de que el peso horizontal es igual a 300 newtons, el peso vertical 400 newtons. Como los dos, en este caso el peso en Y y el peso en X son perpendiculares, entonces por el teorema de Pitágoras tengo que 300 se eleva al cuadrado y 400 se eleva al cuadrado. 300 al cuadrado, en este caso, multiplicamos dos veces ese número, 3 por 3 da 9 y agregamos 4 ceros, el número 90.000. 400 al cuadrado nos da 4 por 4, 16 y 4 ceros, es decir, 160.000. Más 90.000 me daría 250.000, su raíz cuadrada. En este caso vamos a representar 25, su raíz cuadrada es 5 y agregamos 2 ceros, equivale a 500. El peso resultante debe ser mayor a estas dos componentes. A pesar de que era un dato que no estaban preguntando en este momento, lo asocio para identificar que es correcto el procedimiento. La parte B,
la fuerza neta. Resulta de que la fuerza neta es aquella que resulta de la sumatoria de fuerzas, pero entendamos esa sumatoria de la siguiente manera: hay una fuerza solamente que ejerce a favor, que es la fuerza con la cual el señor empuja la caja, que son 400 newtons, pero hay dos fuerzas que se oponen: el peso en X, que ya tenemos un valor, y la fuerza de fricción, que la hemos señalado aquí en color azul, que es la fuerza de contacto con el piso. Hace falta calcular la fuerza de fricción. Miremos entonces, fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la normal. Recordemos que por la clase anterior, la normal es el mismo WY. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente que estamos tomando de los datos 0,15 por el valor de la fuerza normal, que en este caso es el mismo peso en Y, 400 newtons. Esto equivale a multiplicar 400, quitamos los dos ceros con la cifra del 0 hasta el 15, queda 4 por 15 y eso equivale a 60 newtons. Una forma directa de multiplicar un número decimal por un número entero. Tenemos entonces la fricción, tenemos el peso en X y ya tenemos la fuerza aplicada. Luego podemos calcular la fuerza neta. Entonces la fuerza neta consiste en colocar las fuerzas a favor, que únicamente es la fuerza X, que es la fuerza aplicada, pero hay dos fuerzas que hacen oposición: el peso en X y la fuerza de rozamiento. Tenemos que la fuerza neta debe ser un valor que corresponde a la fuerza neta en X, o la fuerza aplicada, 400 newtons, con la cual empuja la caja, el peso en X, que en este caso es 300, y la fuerza de rozamiento que nos acaba de dar 60. Eso significa que tenemos una fuerza neta aplicada de 400 menos 300 igual a 100, 100 menos 60 igual a 40. Esa sería la fuerza neta y me responde la parte B. Finalmente, dentro de este texto de matemáticas que encontramos este ejercicio, nos preguntan cuál es el trabajo aplicado. Hay muchas maneras de hallar el trabajo: el trabajo por la fuerza horizontal, el trabajo por el peso en X, el trabajo por la fuerza de rozamiento, pero vamos a dedicarnos al trabajo por la fuerza neta. Entonces, recordemos un concepto visto anteriormente de grados, que es el grado noveno, en el cual el trabajo, ¿sí? Trabajo simbolizado de esta manera, llamémoslo así, el trabajo es igual a la fuerza neta por la distancia por el coseno del ángulo. Recordemos acá que siempre hablamos de coseno del ángulo como un ángulo en función del movimiento horizontal. Es decir, este 37 grados lo hemos utilizado es para hallar las componentes del peso en X y Y. No debemos utilizarlo en este momento para hallar el trabajo, sino tomar que el señor está moviendo la caja horizontalmente. Él la está arrastrando, en ningún momento la está levantando. Entonces, ese trabajo, llamado así, un trabajo total o un trabajo neto, es igual a 40 newtons por la distancia que el señor empuja la caja, que son 3 metros, por el coseno de 0 grados. ¿Por qué 0 grados y no 37? Repetimos. El señor está arrastrando la caja horizontalmente, en ningún momento está levantando la caja y después la está empujando. Él está apoyándose en el piso para empujar esa caja. Esos 37 grados se tuvieron en cuenta fue para el peso en X, el peso en Y y la correspondiente fuerza de rozamiento. Por lo tanto, el trabajo aplicado es igual. Coseno de 0 equivale a 1. 40 por 3 equivale a 120 newtons por metro. Coseno de 0 equivale a 1. Por lo tanto, ese trabajo resulta ser 120 multiplicado por 1 da lo mismo, 120 julios. Es una forma que corresponde a este ejercicio interesante del libro de matemáticas del volumen 2 de 10º grado.
Seguramente los demás textos de matemáticas también hacen referencia a aplicaciones de física.